en esta nueva conferencia en línea. En esta oportunidad la hemos denominado el nuevo fideicomiso en obras públicas y la reconstrucción con cambios. Este evento ha sido organizado por el boletín virtual Brújula Económica, la empresa de comunicaciones New Fashion Comunicaciones, con la alianza estratégica de la revista Construcción y Vivienda del sector mencionado, el sector construcción. Quiero comentarles que el fideicomiso público es un instrumento financiero de gran utilidad para el sector público y privado, que permite disponer de los flujos dinerarios para el cumplimiento de la obra, conforme al presupuesto, otorgando confianza a la entidad que se cumplirá con la finalidad pública, ¿no? Y a los contratistas que podrán cumplir el cronograma valorizando de manera profesional y ordenada. Hoy, la regulación del sector público en el Perú permite a las propias entidades públicas a constituir fideicomisos a fin de atender la finalidad pública y se han empezado a utilizar para distintas operaciones. Y este es un espacio enorme para poder desarrollar esta herramienta que otorga seguridad a todas las partes para el logro de la finalidad deseada. Para hablar sobre estos temas, el día de hoy hemos invitado a 3 distinguidos representantes del sector de fideicomisos. Al doctor Fernando Vivanco Luyo, él es gerente general de Corfit Fiduciaria, al ingeniero José Cornejo Saravia, gerente general de Megaflex Perú SAC, supervisora de fideicomisos, y al doctor Rafael Montoya Álvarez, CEO de IT Capital. Muy bien, vamos a iniciar entonces esta conferencia virtual con el doctor Fernando Vivanco Luyo, gerente general de Corfit Fiduciaria S.A., empresa especializada en brindar servicios fiduciarios. Nuestro expositor es abogado, titulado y colegiado, egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Él es magíster en Derecho de la empresa con mención en Gestión Empresarial por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha sido ganador de la beca Aristóteles 2010, otorgada por la Escuela de Posgrados de la Pontificia Universidad Católica del Perú por excelencia académica, además de otros importantes estudios que él ha desarrollado. Muy bien, amigos, los dejo pues con el doctor Vivanco. Adelante, doctor. Germán, muchísimas gracias por la introducción. Buenas noches a todos. Gracias por poder conectarse para poder conversar y hablar hoy sobre el fideicomiso público. Permítanme, por favor, presentar mis diapositivas para poder iniciar mi presentación. Como mencionaba Germán, este es un espacio para poder conversar sobre el fideicomiso en las obras públicas y en la reconstrucción con cambios, ¿sí? Ya me hicieron la presentación, mi nombre es Fernando Vivanco, yo represento a Corfit Corporación Fiduciaria. Corfit es una empresa especializada en brindar servicios fiduciarios, supervisada por la Superintendencia de Banca y Seguros. Corfit pertenece a un grupo económico que se llama Grupo Coril. ¿Sí? Grupo Coril es un conglomerado financiero que tiene más de 28 años en el mercado peruano, supervisado por la Superintendencia del Mercado de Valores, a través de la empresa Sociedad Agente de Bolsa, Sociedad Titulizadora y Sociedad Administradora de Fondos, y por Corfit, que como mencioné es la empresa supervisada por SBS. El mercado fiduciario, para que ustedes puedan tener una idea general, es un mercado pequeño en cuanto a oferta. Solamente existen 3 empresas especializadas en brindar servicios fiduciarios en el Perú, además de algunos bancos que también brindan el servicio fiduciario, ¿sí? Y todo esto regulado a través de la ley de bancos.
Hoy traigo una agenda pequeña, hay que ser eficientes en el tiempo, así que voy a tocar 3 puntos que creo que son importantes poder conversar el día de hoy para que puedan tener una noción y una idea de lo que es el fideicomiso público, pero principalmente de los beneficios que trae un fideicomiso público en el mercado. Nosotros, como Corfite, hemos hecho además el primer fideicomiso, hemos estructurado el primer fideicomiso público en el mercado peruano, con lo cual contamos con experiencia en esta clase de estructuración, ¿no? Nuestra agenda va a ser pequeña. El primer punto va a ser qué es el fideicomiso público, un poco ver la estructura, cuál es, de qué se trata esto, cómo se organiza un fideicomiso y cómo se realiza, cuáles son los requisitos, las condiciones y los beneficios de un fideicomiso de esta naturaleza, y finalmente vamos a ver un caso práctico que creo que va a ser de utilidad. Empecemos con el primer punto, que es el fideicomiso público. Podríamos decir que el fideicomiso, la relación entre el Estado y un instrumento como el fideicomiso ha pasado por algunas etapas. La primera etapa yo podría decir de desconocimiento, no sé si tanto negación, pero sí de desconocimiento de lo que es el fideicomiso y cómo puede contribuir el fideicomiso a una estructura pública. Y teníamos, por ejemplo, que algunas entidades tenían resoluciones administrativas que indicaban que ellas pagaban al contratista y solamente al contratista. Y habían algunas operaciones de fideicomiso en las que el fiduciario se acercaba a la entidad pública para comunicarle que se había cedido los flujos de una obra, y la entidad pública decía, simplemente no puedo aceptarlo, yo le voy a pagar directamente al contratista. Luego de eso ha venido una etapa, digamos, no de aceptación, ¿sí?, en la cual la entidad pública empezó a darse cuenta que el fideicomiso es un instrumento que lo puede beneficiar también a él para permitir que el cumplimiento de la obra se haga de manera efectiva, ¿sí? Entonces empezaron a existir fideicomisos, no públicos, pero fideicomisos de administración de flujos de obras públicas, en los cuales las entidades empezaron a aceptar pagarle en las cuentas corrientes de los patrimonios fideicometidos, ¿no? Entonces sería para nosotros la segunda etapa, que es una etapa de aceptación. Y la última etapa que podríamos mencionar es la etapa de consolidación, ¿no?, porque se incorporó en la legislación y hoy tenemos en la Ley de Contrataciones del Estado y en el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y la normativa de reconstrucción con cambios, la posibilidad de que la entidad pública pueda constituir un fideicomiso. Entonces han pasado determinadas etapas en nuestro país que hemos estado desde una etapa de desconocimiento total por parte de las entidades públicas de lo que es un fideicomiso, hasta su incorporación legislativa para poder aprovechar los beneficios del fideicomiso. ¿Cuáles son esos beneficios? Déjenme primero presentarles o comentarles cómo se estructura un fideicomiso de esta naturaleza. ¿Qué es un fideicomiso público, como ven en la presentación, ¿no? Un fideicomiso público es aquel fideicomiso en el que una entidad pública participa como fideicomitente, constituyente del fideicomiso y beneficiario del fideicomiso al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, en estos fideicomisos vamos a ver que no es una entidad privada, sino la misma entidad pública que otorga la buena pro a un contratista, como lo vemos en la diapositiva, decide celebrar un contrato de fideicomiso. ¿Cuál es el alcance de este contrato de fideicomiso? La entidad pública transfiere en dominio fiduciario los flujos correspondientes a los adelantos directos o a los adelantes por materiales e insumos, ¿sí? Y constituye un patrimonio para tal fin, de tal manera que existe un administrador fiduciario, como es el caso de Corfit, la empresa que represento, autorizada por SBS, que va a cumplir un encargo específico, que es destinar los flujos de los adelantos para el cumplimiento de la obra correspondiente. Ahora, en este esquema, ¿cómo es que lo hacemos? Como hemos dicho, la entidad pública transfiere en dominio fiduciario los flujos de los adelantos y el fideicomiso lo que hace es se tiene que apoyar de una entidad profesional que se llama un supervisor, que para nosotros es un servidor del fideicomiso, que se encarga de analizar y otorgar el visto bueno a las solicitudes de liberación que pueda hacer el contratista. Más adelante José Luis, me imagino, hará una explicación más detallada de las funciones de un supervisor. Y por otro lado tenemos al contratista, que es el adjudicatario de la buena pro, que además participa en el contrato de fideicomiso aceptando las reglas de juego del mismo, ¿sí? De tal manera que tenemos una estructura bien ensamblada que beneficia a todas las partes,
ya que la entidad pública va a saber que ese flujo de adelanto está dentro de un patrimonio fideicomitido que asegura el cumplimiento de los fines de la obra pública, y el contratista, por su lado, tiene también determinados beneficios, porque sabe que un fideicomiso es una estructura no burocrática que le va a permitir seguir adelante con la ejecución de la obra. Todo esto enmarcado, como les comento, con la participación muy activa de un supervisor. El supervisor, para nosotros como fiduciarios, vienen a ser nuestros ojos y nuestros oídos, ¿no? Porque ellos se constituyen en obra y ellos son los que revisan y acompañan al contratista para saber que efectivamente el requerimiento que necesitan para el avance de la obra es el que se requiere. Y es el que nos da a nosotros la tranquilidad de que el flujo se administra de manera adecuada y tiene un seguimiento específico, ¿sí? Entonces, para cerrar esa diapositiva, la entidad pública importante es el constituyente del fideicomiso y es el beneficiario del fideicomiso. El patrimonio fideicomitido es el patrimonio autónomo, distinto al patrimonio de todas las partes, que va a tener un encargo específico de que ese flujo de dinero se va a usar solamente y exclusivamente para el cumplimiento de la obra, a través de un supervisor profesional que, para el caso de los contratos que nosotros hacemos, suscriben los contratos de fideicomiso junto con nosotros, y el contratista, que es el interesado, el ejecutor de la obra, que participa en todo este esquema para que pueda solicitar las liberaciones correspondientes de los adelantos, ¿sí? ¿Cuáles son los beneficios de un fideicomiso público? En primer lugar, como les comenté, se constituye un patrimonio autónomo. ¿Qué significa esto? Significa simplemente que este flujo de adelanto que otorga la entidad pública a favor del fideicomiso se encuentra dentro de un paquete que es el fideicomiso y que va a responder solamente a una finalidad específica, con lo cual se asegura que ese adelanto va a tener un recorrido adecuado durante el tiempo de la administración del mismo, ¿sí? La de la fideicomiso mitiga determinados riesgos, porque en un esquema en el que el contratista recibe los adelantos, el contratista puede estar expuesto a determinados riesgos, riesgos comerciales con otros proveedores, con trabajadores, etc., de tal manera que ese patrimonio fideicomitido está ahí para el contratista y lo que tiene que hacer es cumplir cabalmente con su cronograma valorizado de la obra correspondiente. Entonces, el fideicomiso mitiga muchos riesgos en favor de la entidad, pero también en favor del contratista. Otro beneficio interesante del fideicomiso es que se excluye de la masa concursal los bienes que están dentro del patrimonio. Y eso significa que el contratista, si tuviese alguna eventualidad no deseada de situación financiera incómoda, más ahora con algunos riesgos propios de la situación y la coyuntura, y ingresa a un proceso de disolución y liquidación, este patrimonio continúa permanente, continúa vivo, ¿sí? Y otro beneficio del fideicomiso es que no constituye o es transparente de manera fiscal. El fideicomiso no te grava con mayores tributos lo que vas a tributar en la obra. Nosotros no generamos y no facturamos. Simplemente el contratista sigue facturando de acuerdo a su catálogo contable que tenga para la obra. Entonces el fideicomiso tiene estos 4 beneficios. Son beneficios además que los vamos a encontrar en cualquier clase de fideicomiso, y para este fideicomiso también se presentan, muy importante que lo puedan tener. Vamos al segundo punto, los requisitos. ¿Cuáles son los requisitos, las condiciones y cuáles son los beneficios de un fideicomiso público? Que lo hemos mencionado un poco a lo largo de la presentación que ya he hecho. Vamos con los requisitos y las condiciones. ¿Qué es lo que te dice la ley? Básicamente vamos a revisar un poco qué es lo que dice la ley para que se pueda constituir un fideicomiso público, ¿no? Primero, lo que te dice la ley es que la entidad pública puede solicitar el fideicomiso, ¿sí? No es una exigencia de la entidad pública. La normativa ha salido, se encuentra en el reglamento, pero a partir de ahora entiendo que tiene que haber un proceso de conocimiento, de asimilación de las entidades públicas cada vez más, de los beneficios que puede reportar un fideicomiso. De tal manera que considero yo que los fideicomisos en el mediano plazo van a ser una fuente importante para las entidades públicas, para que puedan resguardar los recursos públicos y conseguir la finalidad pública, que es culminar una obra, que es la finalidad pública de toda entidad. Para eso, la ley dice que se puede requerir en las bases, ¿sí? Entonces, en las bases de los concursos públicos se tiene que establecer que se solicita un fideicomiso para el otorgamiento de los adelantos.
Luego, la entidad pública, como ya lo mencioné, es el constituyente del fideicomiso y es el beneficiario del mismo, ¿sí? Beneficiario no porque va a tener un beneficio económico por el adelanto que ha depositado en una cuenta corriente del fideicomiso, sino beneficiaria porque permite cumplir la finalidad pública. El contratista, como lo vimos en el esquema general, el contratista por ley tiene que participar en el contrato de fideicomiso, tiene que suscribirlo y participa como un contratista interviniente, ¿sí? De tal manera que asume determinados derechos y obligaciones que están estipulados en el propio acto constitutivo del fideicomiso. La principal, y que es de interés del contratista, poder solicitar, levantar la mano y solicitarlo el monto correspondiente para que pueda hacer los adelantos, ¿no? Y para que pueda cumplir con la finalidad de la valorización. Tercer punto muy importante. Cuarto punto, que es un tema novedoso de la ley y que los fiduciarios y que nosotros hemos tenido que crear procedimientos específicos para poder determinar de qué manera lo vamos a hacer, es la designación del supervisor, ¿no? Y la ley dice que el supervisor lo designa el fiduciario, ¿sí? Entonces, pero a pesar de la designación que se hace a través del fiduciario, también es cierto que las comisiones, como lo vemos más adelante en algún punto, tanto del fiduciario como del supervisor, son de cargo del contratista, ¿no? No son de cargo de la entidad pública. Entonces, el supervisor es designado por el fiduciario. Y la norma le pone una valla para estos fideicomisos. Te dice, oye, si se requieren hacer fideicomisos públicos, ojo, en los términos de referencia, se tiene perdón, en las bases se tiene que verificar cuál es el valor de la obra. Y la norma te dice aquellos proyectos cuyo valor o cuya cuantía son a partir de 5 millones de soles en adelante, pueden solicitarse fideicomisos, ¿sí? Entonces, en aquellas obras que sean menores a 5 millones de soles, por lo menos hoy la posibilidad de constituir fideicomiso de esta naturaleza no se dan, por lo menos en el marco de la ley y el reglamento de contrataciones del Estado. Ahora, ¿cuándo es el momento de constituir el fideicomiso? ¿En qué momento se hace el fideicomiso? Se preguntarán ustedes, ¿no? Ya ganamos la buena pro, vamos a firmar el contrato de obra, ¿en qué momento vamos a convocar al fiduciario para que se siente en la mesa y conozca este proceso? Puede estudiarlo, puede aceptar participar de este proceso. La ley dice que son 30 días naturales luego de suscrito el contrato de obra, ¿sí? Ese es el plazo para la constitución del fideicomiso. Ahora vamos a explicar en el ejemplo práctico un poco para que tengan idea de cuánto tiempo nos demoramos haciendo un fideicomiso de esta naturaleza. Bueno, pero además dice que en la ley dice que en el caso de los adelantos de materiales e insumos, la solicitud de constitución del fideicomiso se inicia al día siguiente de la solicitud del adelanto. ¿Sí? Esa es una precisión importante para el caso de que eso también se requiera. En el caso de que eso se requiera, adelantando un poco lo que vamos a decir más adelante, y en el caso de que el fideicomiso solamente se haya constituido en el contrato con los adelantos directos, se podrá hacer una adenda correspondiente al contrato para poder incorporar los adelantos por materiales e insumos. Y como les comenté, las comisiones son de cargo del contratista. Las comisiones del fiduciario y las comisiones de supervisor. Beneficios. ¿Cuáles son los beneficios del fideicomiso público? Creemos nosotros que tiene muchos y saludamos además que la normativa pública haya incorporado esta figura que en otras experiencias latinoamericanas ya existen. Por ejemplo, en Colombia un fideicomiso público se usa no solamente para obras, sino también para recaudación de pensiones, por ejemplo, o para fondos públicos específicos para un determinado fin. En el Perú estamos empezando con esto y creemos que la experiencia tiene que ser buena y adecuada si estructuramos operaciones de manera profesional que le permitan al funcionario público saber que el fideicomiso es un aliado y que le permite seguir y conseguir la finalidad pública. Y de la misma forma para el contratista, saber que este fideicomiso permite además reducir determinados costos. Yo lo voy a mencionar, entiendo, Rafael, que tiene una posición un poco más robusta sobre el tema. Pero a ver, vamos a los beneficios. El fideicomiso público asegura que el destino de los flujos sea para la ejecución de la obra. Lo hemos dicho desde la primera diapositiva, es un tema fundamental e importante y que nos permite además decírselo así a la entidad pública para que se pueda consignar en las bases correspondientes.
Luego, evita retenciones de terceros acreedores del contratista. Lo hemos visto mucho nosotros en la experiencia, en fideicomisos no públicos, pero fideicomisos de administración de flujos públicos, donde el contratista que tiene relaciones comerciales con proveedores puede verse expuesto a determinadas situaciones que puedan hacerle cortar el flujo de la obra y con eso parar y dificultarle la ejecución del mismo. Entonces, los flujos alocados dentro de un fideicomiso son de beneficio para el contratista porque está tranquilo de que dentro de su contabilidad y dentro de sus balances no se encuentra ese flujo. Él solicitará al fiduciario y el fiduciario, bajo todo el procedimiento que vamos a explicar más adelante, podrá poner a su disposición los flujos para que puedan hacer los avances de la obra. Facilita el inicio y la conclusión de la obra, es una obviedad, no me voy a detener en eso. Y, por supuesto, un punto muy importante, que José Luis seguramente nos explicará con mayor certeza, la supervisión. La supervisión es muy importante en esta clase de fideicomisos, una supervisión profesional, permanente del uso de los flujos, permiten que este tipo de estructuras tengan viabilidad en el mercado y permiten que los fiduciarios se sientan tranquilos desde la designación de un supervisor profesional, técnico adecuado, hasta las liberaciones correspondientes, porque como mencioné, el supervisor es un servidor del fideicomiso y funge como nuestros ojos y oídos en la obra. Y, por supuesto, no menos importante, la eficiencia en costos, ¿no? Porque a través de estos fideicomisos nos estamos permitiendo tener una eficiencia financiera a través de este instrumento, además financiero, porque no vamos a requerir negociar con algún banco o tener el estrés de presentarnos con toda nuestra información financiera a una entidad que no nos conoce y probablemente tenga reparos para otorgar la carta fianza por políticas de bancos o algunas compañías de seguros, o por temas coyunturales y sobre todo por temas de costos, ¿no? Entonces, hoy las cartas fianzas, y entendemos por la coyuntura, los bancos han puesto unas políticas un poco más duras para poder revisar, evaluar y otorgar las mismas. En el fideicomiso de esta naturaleza, el fideicomiso reemplaza a las cartas fianzas de adelanto y esa es una gran ventaja para este instrumento. No solamente para el contratista, sino también para la entidad que puede lograr la firma del contrato y poder iniciar la ejecución de las obras. Hasta aquí con los beneficios del fideicomiso público. Y bueno, y para terminar, un caso práctico, comentarles que nosotros hemos hecho en Corfid, Corporación Fiduciaria, constituimos el primer fideicomiso público en el Perú, y eso fue un gran reto para nosotros, porque si bien es cierto, la ley ha establecido algunos parámetros y condiciones para las constituciones de los fideicomisos, también es cierto que no se regula con una minuciosidad cada aspecto importante o cada aspecto específico, mejor dicho, del fideicomiso. Entonces, eso nos ha permitido que el fiduciario también pueda complementar y pueda establecer determinados procedimientos para que esta herramienta sea beneficiosa tanto para el sector público como para los contratistas. Bueno, ¿cuál es el caso práctico que les tengo y cuál es el primer fideicomiso público que se hizo en el país? Ese fue un fideicomiso para rehabilitación y ampliación del centro penitenciario de Pucallpa, ¿sí? Entonces, esta es una obra otorgada por la Oficina de Infraestructura Penitenciaria. Además, todo lo que estoy diciendo lo puedo decir porque es información pública y la fuente es la publicación en el Diario El Peruano que como fiduciario hacemos, ¿sí? Entonces, en este caso, la Oficina de Infraestructura Pública otorga la buena pro a un consorcio llamado Consorcio Ejecutor Ucayali para que se encargue de la rehabilitación y ampliación del centro penitenciario de Pucallpa, ¿no? Ampliación de las zonas de albergues y zonas de trabajos en ese centro penitenciario. Esa es la obra en la que nosotros estamos incluidos. Entonces, en este fideicomiso, como mencionaba, la buena pro la gana el Consorcio Ejecutor Ucayali y es la entidad que solicita los adelantos a la Oficina de Infraestructura Penitenciaria. La Oficina de Infraestructura Penitenciaria, ¿qué es lo que hizo? Dijo, bueno, dado que la normativa pública me lo permite, en este caso yo voy a solicitar un fideicomiso, ¿no? Entonces, hicimos una estructura, nos convocaron para poder participar
en la estructuración de este fideicomiso y llegamos a firmar el contrato de fideicomiso, a través del cual los adelantos solicitados por el consorcio ejecutor Ucayali son depositados hoy en una cuenta corriente del patrimonio fideicometido, de tal manera que se cumple lo que les mencioné en la primera diapositiva. En la Oficina de Infraestructura Penitenciaria ha alocado los flujos de adelanto dentro de un patrimonio autónomo, de tal manera que este patrimonio sirva solamente para el cumplimiento de la obra específica, y para eso le encarga al fiduciario, que somos nosotros, que cumplamos con esa finalidad. El fiduciario, nosotros, lo que hacemos es convocar a un supervisor para que el supervisor sea quien nos dé el visto bueno sobre las solicitudes que hace el consorcio contratista, pero además de eso, vamos donde el fideicomitente, la entidad pública, para que pueda aprobar la liberación correspondiente. Con este tránsito hecho, el fiduciario de lo que se encarga es de depositar de la manera como se establezca en la instrucción los flujos dinerarios necesarios para el cumplimiento de la obra. Entonces, en este esquema hay mucha virtuosidad. Por un lado, la entidad pública sabe que ese flujo dinerario está alocado en un patrimonio aislado de riesgos que ya hemos comentado. El contratista, por su parte, no ha tenido que lidiar tocando puertas para poder conseguir una carta fianza de adelanto, con lo cual financieramente también tiene un beneficio. E invitamos a un supervisor bajo un procedimiento establecido por el fiduciario para que pueda fungir como tal dentro del contrato de fideicomiso. ¿Cómo se organiza esto? Esto se hace a través de un contrato de fideicomiso que se hace a través de una escritura pública, a través de un notario público, ¿sí? En este fideicomiso participa la entidad pública, participa el contratista, participa el supervisor y participa el fiduciario. Van a encontrar, seguramente ustedes han revisado la ley, el supervisor, la ley no dice necesariamente que el supervisor suscriba los contratos de fideicomiso, sin embargo nosotros en Corfid, por una política, siempre solicitamos que los supervisores puedan suscribir el contrato para que también puedan irrogarse las obligaciones y las responsabilidades que están enmarcadas dentro del contrato de fideicomiso. Este contrato de fideicomiso, una vez constituido, lo publicamos en el Diario El Peruano para que sea de conocimiento público, y a partir de ahí el fiduciario lo que hace es administrar el flujo de la manera como se instruya por parte del fideicomitente. Entonces, como ven en el lado derecho, y como ya lo mencioné, el contratista, por el lado de las cartas fianzas de adelanto, tiene determinada eficiencia porque se reemplaza de alguna manera, de la estructura del fideicomiso, y con esta estructura se logra mucha eficiencia para la ejecución de obras públicas. Por mi parte, esto es mi presentación. Espero haber sido eficiente en el tiempo. Solamente como conclusión, decirle 3 puntos. 1, el fideicomiso público es un fideicomiso que está iniciando en el Perú. Creemos nosotros que es un fideicomiso que va a ser muy beneficioso tanto para las entidades públicas como para los contratistas. Creemos que el fiduciario tiene una función específica en el mercado y es contribuir de alguna manera con la culminación de la finalidad pública de las entidades. Las entidades hoy saben que pueden estar ligadas a un fideicomiso, apoyarse en el fideicomiso para lograr esa finalidad pública. Y tercero, hay una eficiencia notable en costos usando una figura de esta naturaleza. Esperamos nosotros, y espero que nos estén acompañando, si nos acompañan personas del sector público, que puedan saber que el instrumento del fideicomiso es un instrumento muy beneficioso, que mitiga muchos riesgos y que sin duda va a ser muy importante, esperamos nosotros en los siguientes años, para el resurgimiento de nuestra economía. Así que, Germán, eso era mi exposición. Te cedo la palabra para poder continuar con la exposición. Muchas gracias, doctor Vivanco, por su exposición bastante clara sobre el tema. Bien, a continuación voy a invitar al ingeniero José Cornejo Sarabia. Él es gerente general de Megaflex Perusac, supervisora de fideicomisos. Él es especialista en supervisión de fideicomisos de obras y servicios, responsable de la gestión administrativa
operativa, comercial y seguridad de los contratos de servicios de supervisión de obras civiles e industriales públicas y privadas a nivel nacional, logrando supervisar y controlar flujos acumulados que superan más de 2.000 millones de soles en obras del Estado, terminando las obras y devolviendo las cartas fianzas a las entidades financieras. Muy bien, invito al ingeniero Cornejo para que nos pueda comentar su tema. Adelante, ingeniero. Buenas noches a todos. Ya Fernando Vivanco ha dado una gran extensión y conceptos del fideicomiso, el fiduciario, de un contrato de fideicomiso acá en el Perú. Cuando yo realmente más o menos con Meaflex Perú, más o menos desde el 2009, en que había mucha, digamos, distracción de los recursos para las obras públicas y el temor de muchas entidades financieras como las compañías de seguros, que ya tenían muchas ejecuciones de fianzas por parte de los contratistas, ¿no? Entonces, ellos, me dedico un poco al tema, porque crearon una figura de administración de fondos, ¿no? Un contrato de administración de fondos muy similar al que actualmente lo está planteando la Ley de Contrataciones del Estado, en la cual controlaban los adelantos directos y adelantos de materiales, ¿no? Esta figura se da a raíz de todas estas ejecuciones que se venían dando dentro de las obras públicas y no se terminaban. Es ahí que se implementa este proceso, lo digo un poco por experiencia y dejando un poco de lado los conceptos, yendo más al campo, como ya lo he explicado muy bien Fernando, creo que más nos va a ayudar la experiencia en todo este desarrollo de gestión que estamos opinando en este debate, ¿no? Y se implementó este famoso contrato de administración de fondos en las compañías de seguros y generó un abanico de posibilidades. ¿Para qué? Para que los contratistas no solamente se sientan seguros de que el dinero iba a las obras, sino para que también las compañías de seguros, en este caso, se sientan seguros de que el dinero estaba dirigido directamente a las obras, ¿no? Esto se implementa más o menos entre el 2008 y 2009, ¿no? Y llegando a supervisar un promedio de 1.200, primero 1.200 millones en todos estos casos, se logran terminar las obras, ¿no? Bajo este sistema de control financiero, en la cual el contratista, pero también acá en este caso no era como el nuevo fideicomiso, el contratista acá en este caso tenía que dejar igual su contragarantía contra el adelanto directo, su contragarantía contra el adelanto de materiales, que ya Rafael me imagino que se lo va a explicar un poco más detalladamente, pero se creó este fideicomiso interno, ¿no? Entre comillas, no era un fideicomiso, pero era un control financiero de flujos de los adelantos directos. ¿Cuál fue el logro y el éxito? Fue de que el 100% de esas obras asignadas, bueno, al menos en la gestión que yo estuve, ¿no? Hasta la fecha, se lograron terminar las obras, se lograron devolver las cartas fianzas, tanto la entidad pública salió satisfecha, la entidad financiera y el contratista, ¿no? Todos salieron contentos, y finalmente el pueblo, con su obra social terminada, ¿no? Dentro de eso hubieron muchos debates con los supervisores, las entidades financieras, y se vieron que era la necesidad de que en algún momento el fideicomiso se integre en las obras públicas. En forma paralela, algunos proyectos incluso que superaban los 20 millones o 25 millones, ya las entidades privadas incluso te indicaban que tenías que integrarlo a un fideicomiso, por riesgos, por la gestión, por el tamaño de la obra, y obligaba prácticamente al contratista, aparte de generar sus cartas fianzas, el cual le generaban gastos financieros elevados, ¿no? E incluso contra garantías, meterlo a un fideicomiso. Los fideicomisos también que supervisé, que más o menos fueron un promedio de 600 millones en total, terminaron acabándose todos completamente, las obras, se devolvieron las cartas fianzas, hasta la de fiel cumplimiento, las obras públicas fueron entregadas, ¿no? Finalmente, tanto la entidad pública, el pueblo, el contratista y nuevamente la entidad financiera que había brindado las garantías terminaron satisfechos con la gestión, ¿no?
realmente en el 100% en las cuales he tenido la oportunidad, Megaflex Perusa, con el equipo, ¿no?, que tenemos trabajando ya, el 100% de obras que han sido asignadas bajo nuestra responsabilidad, con un sistema de controlado de fondos, hemos tenido la oportunidad de salir exitosos, devolviendo cartas fianzas, terminando la obra y viendo que realmente el pueblo ejecute realmente las obras públicas, ¿no? Lo cual, ahora ya con esta nueva ley de contrataciones del Estado, vemos que se está integrando los adelantos, el adelanto directo y el adelanto materiales, según Fernando ya les ha comentado, y los beneficios también, que creo que yo algo más no podría darles que un fiduciario, ¿no?, el gerente, y ya lo ha mencionado. Yo lo voy a tocar un poco más rápidamente este tema, porque ya lo ha mencionado Fernando muy, muy bien, ¿no? Tiene toda la experiencia trabajando, incluso yo acabo de implementar ya una obra en el sector público, lo felicito. Y bueno, empezaré pues con, bueno, los beneficios del fideicomiso, que dentro de las presentaciones son el control, la transparencia, la seguridad, son auditables, ¿no? El contrato que ya está definido también por el fideicomisario, intervienen las 4 entidades: la entidad pública, el fideicomisario, el contratista, ¿no?, y el supervisor financiero. Siempre intervienen todos, ¿no?, para poder firmar y llegar a los acuerdos. Ahora, el contrato de un fideicomiso, los hitos lo marcan las 4 personas jurídicas que lo firman, ¿no? En este caso, entidad pública, fiduciario, supervisor, y no sé, bueno, son los 3 que forman parte, y bueno, en este caso el fideicomitente y fideicomisario viene a ser la misma entidad pública, ¿no? Como también intervino Fernando indicándolo, ¿no? El contratista, bueno, es el ejecutor, ¿no? Él es el ejecutor, y que muchas veces este ejecutor se ha visto como obligado a buscar cartas fianzas una vez que ha ganado la obra, y en muchas oportunidades, ¿no?, ha tenido problemas con este tema. En este caso, la ley de contrataciones está dando las facilidades a efecto de que la entidad pública pueda facilitar estos adelantos, ahorrándote gastos financieros innecesarios, o contra garantías que le generan quitarle liquidez al contratista y por lo tanto también a su obra, ¿no? Bueno, voy a ir directamente más que todo a las obligaciones como supervisor que tenemos, ¿no? Megaflex Perusa y los supervisores financieros, manejamos más que todo procedimientos de trabajo, en este caso flujos, como análisis de memoria descriptiva del proyecto, como herramientas de gestión, ¿no? El análisis de proveedores de bienes y servicios del proyecto a ejecutar. Bueno, participamos en la firma del contrato del fideicomiso, coordinamos con el fiduciario, con la entidad pública, en este caso, la transferencia de los dineros, de los adelantos. Siempre hay un control tanto del fiduciario como de la entidad pública. Nosotros somos prácticamente unos facilitadores de la gestión de los procesos constructivos para la ejecución de las mismas, ¿no? Tratamos, sí, de darle un poco más de gestión y dinámica a un proceso que normalmente se debería, digamos, manejar como, al intervenir el sector público, a veces debería demorar, pero el contrato de fideicomiso tiene una figura que si en 72 o 48 o 72 horas, que esto no debe demorar porque las obras públicas, cada día es productividad en una obra pública. Si nosotros le quitamos productividad a 1 o 2 días, hay miles y a veces hasta millones de partidas que no ejecutamos, y por lo tanto eso va en contra de los procesos productivos o constructivos en una obra pública. Por lo tanto, si en 48 horas o 72 horas digamos, un requerimiento de un contratista no ha sido aprobado, automáticamente, por default, debería salir a ejecutarse, ¿no? Uno de los temas que nos encargamos es de aprobar los requerimientos, controlar las liquidaciones de las obras, contra facturas y boletas de todos los materiales y servicios y mano de obra que ha ejecutado el contratista, en este caso el interviniente. Tenemos el control de las cuentas recolectoras y cuentas reservas de un fideicomiso, ¿no?, que son donde se depositan en este caso el dinero del fideicomisario, y hacemos el seguimiento y control del cronograma programado versus el ejecutado en forma mensual, lo cual se informa tanto al fideicomisario como al fiduciario, y se le mantiene siempre en forma vigente cómo va la curva S también, que más adelante se la voy a comentar.
Emitimos un informe mensual integrando todo lo que es requerimientos, liquidaciones pendientes, ¿no? Que no deberían haber, y le vamos informando también el estado situacional de la obra, ¿no? Mandándoles unos mensajes también de seguimiento a efecto de contribuir con el seguimiento de la obra. Bueno, interviniente de un fideicomiso, en un fideicomiso tenemos el fideicomisario, el fideicomitente, que vienen a ser ahorita la misma entidad pública, el interviniente, el contratista, y me aflige, bueno, somos uno de los supervisores financieros, que también te contamos con una certificación ISO 9000 actualmente, ¿no? Vigente. Bueno, normas legales que lo respaldan, ya lo ha mencionado también Fernando. Bueno, ahora voy a entrar directamente ya con lo que es la parte de supervisión, ¿no? Para una supervisión financiera verificamos el contrato de la entidad, tenemos un formato de procedimiento de requerimientos para liquidaciones, controlamos el cronograma valorizado de la obra, y también una curva S de la misma, de tal forma que también hacemos un mix de control financiero con también control basado en la ley de contrataciones, en la cual analizamos que la obra nunca debe estar por lo menos por debajo del 80%, ¿no? Si no, damos las claridades de alerta de lo que está sucediendo en obra o de lo que puede suceder. Porque hay factores externos, según lo comentaba Fernando, y es correcto, en las cuales pueden ser lluvias, factores adicionales, factores que no se encontraban en el expediente de obra, y que si tiene los fondos dentro del fideicomiso, puede darle solución rápidamente para poder pasar esta ruta crítica y no caer en un acelerado, en este caso, ¿no? O un posible riesgo de ejecución, ¿no? Entonces, todos esos parámetros te apoya el tener un fondo dentro de un fideicomiso para poder disponer y tener las herramientas para poder salir de rutas críticas del contratista, que en toda obra lo hay, ¿no? Asimismo, el contratista está en la obligación de entregarnos un presupuesto valorizado de la obra por partida, de tal forma que nosotros vamos haciendo el seguimiento y control de esas partidas, y las desviaciones de las mismas se las vamos informando tanto al contratista, al fideicomisario y al fiduciario en forma mensual, para que ellos vayan viendo desviaciones que hay, ¿no? Llevamos un control de cuentas del fideicomiso también para que todos sepan en qué situación vigente se encuentran las cuentas de fideicomiso, en qué se ha gastado la plata y cómo va la obra, ¿no? Nosotros también tenemos el manejo, como en la curva S puedes definir en qué situación se encuentra vigente la obra, ¿no? Bueno, manejamos el presupuesto valorizado, como se los comenté. Los beneficios es optimización de recursos, disminución de tiempos, implementación de estrategias para unos mejores procesos productivos y cumplimiento de las metas, ¿no? Tomamos el cronograma valorizado de obra, porque eso lo maneja el supervisor residente técnico de la obra. Tomamos ese cronograma valorizado, ¿para qué? Para medir lo que se viene a producir dentro del mes. Si uno entrega un dinero, ¿no?, de los adelantos, se tiene que producir, y tiene que producir definitivamente las partidas para las que se le ha desembolsado el dinero. Entonces, esto se reduce, digamos, dentro del cronograma valorizado en las famosas valorizaciones, ¿no? Para poder llegar a una valorización, tienen que haber requerimientos de dinero, tienen que haber liquidaciones de obra, y finalmente, a la hora de controlar esos requerimientos, de controlar esas liquidaciones, tenemos que hacer una visita de obra y comparar el dinero que hemos desembolsado para diferentes partidas y hacer que en la valorización se refleje la misma, ¿no? No podemos entregar, por decir, en una obra 100.000 soles o 1 millón de soles y que mañana más tarde me produzcan 500.000, ¿no? Cuando hemos entregado 1 millón. O sea, no debería haber desequilibrio financiero. Y si hay desequilibrio financiero, deberían indicarnos en dónde se encuentra ese dinero. Normalmente, el dinero se va directamente a los proveedores, cuando es materiales importantes, ¿no? Se va directamente en un fideicomiso a lo que es proveedores. Y el contratista se encarga de ejecutar la obra, ¿no? El fideicomiso también te da las facilidades también al contratista para incluso pagarle los saberes de todos sus empleados o personal obrero o técnico. También podemos hacer eso. Todo eso lo controla. ¿Para qué? Para que la obra se termine, ¿no? Y finalmente, mañana más tarde, no hagan problemas de incumplimiento de pagos a técnicos, especialistas, proveedores,
incluso mano de obra de servicios de terceros especializados, que también todo se va directamente a cuentas corrientes en las cuales se verifica antes de entregar un dinero, la transferencia y las cuentas corrientes de cada una de las cuentas, ¿no? Y en el control de la valorización vemos prácticamente en qué se ha gastado determinadamente, las amortizaciones de los adelantos para que la entidad quede satisfecha y vaya recuperando el dinero que ha entregado como adelanto, ¿no? Entonces, manejamos la curva S con el cronograma valorizado versus el cronograma valorizado ejecutado, y vamos viendo también con este cronograma, la curva S, el indicador de avance de obra, ¿no? Lo cual nos va dando alertas. La idea es de que la obra siga produciendo por encima del 90-95%, y nunca estemos en una etapa crítica por debajo del 85-80%, o cerca a una crisis en la cual mañana más tarde una falta de productividad, ¿no? Ese es un poco el tema, es medir la productividad. Eso es lo que te hace una supervisión de fideicomiso, te mide la productividad de obra, te analiza también los cuadernos de obra, el resumen de cuaderno de obra, lo que está sucediendo en obra, tenemos que analizarlo a través del cuaderno de obra. Hay un análisis de cuaderno de obra, y cuando se viaja, se tiene que viajar para verificar en campo también las partidas. No solamente es que el supervisor residente de obra, a través de su valorización, nos haga llegar y nosotros tengamos fe, solamente con un papel, ¿no?, de la entidad o del supervisor, sino que también nosotros viajamos a obra, verificamos en campo las partidas ejecutadas para lo cual se ha entregado el dinero, y bueno, retornamos, ¿no?, a las oficinas y creamos un panel fotográfico para indicarles lo que se ha producido en campo, lo que se ha desarrollado, e incluso en muchas oportunidades hemos logrado conversar incluso con los representantes de las entidades públicas para efectos de que den facilidades cuando hay problemas de ampliaciones de plazo, cuando hay problemas adicionales. Hemos llegado a hacer gestión, ¿no? ¿Qué es la idea? O sea, nosotros no somos unos auditores o supervisores que vamos con una pistola, metralleta, te doy plata, no. La idea es un poco de hacer gestión pública también, con la finalidad de que la obra se termine, que ese es nuestro objetivo final y de todos los que componen un contrato de fideicomiso, ¿no? El fin del contrato de fideicomiso es para un determinado proyecto, obra pública, y que ésta se termine. Por lo tanto, intervenimos y tenemos que hacer gestión. Si tenemos que hacer gestión ante la supervisión de obra residente, ante un alcalde, ante un ejecutivo, lo planteamos y lo hacemos. Y hemos llegado a acuerdos importantes en los cuales se llegan a dar las facilidades para las ampliaciones de plazo, para los adicionales, o apoyar al contratista. En este caso, si hay un adicional que ha sido aprobado, pero que todavía no está la partida presupuestal aprobada, pero ya la tiene el adicional aprobado, y hay adelantos en el fideicomiso, se le da para que produzca, porque sabemos que eso ya lo va a valorizar, ¿no? Entonces, y la obra sigue caminando, no pierde el cronograma, no bajamos la productividad, porque finalmente eso se va a retornar. Si no lo retornas en 1, en 30, 60, pero 90 días ya tienes el presupuesto devolviendo, ¿no? Un poco como que somos el ente y el factor que hace que impulse la obra, ¿no? No somos una barrera, nosotros como supervisores, somos facilitadores para una gestión de obras públicas. Y eso es prácticamente lo que yo les vendría digamos, a brindar a los contratistas y a las entidades, es que conozcas un poco más del concepto de fideicomiso, las herramientas de gestión que le pueden dar para poder terminar obras. Como les digo, he terminado 2.000 millones más o menos de obras aproximadamente, todas, pero también, así como he terminado obras, he visto, he sido consciente de que colegas, ¿no?, en diferentes, y he visto también obras que no se encuentran, o que no se encuentran en fideicomiso, o que no se encuentran con administración de fondos, dinero que ha sido desviado hacia otros proyectos, hacia otras obras que de repente no tenían los recursos necesarios y utilizaban a veces recursos de una obra para parchar otra, ¿no?
lo cual bajo este sistema no se hace, ¿no? Se termina la obra, todos salimos realmente exitosos y se logra el común de esto, ¿no? Bueno, esa es mi presentación del día de hoy. Ya les he contado la experiencia que tengo también con todas las compañías, y les agradezco su participación, y también a las entidades públicas y también a la OCE por haber integrado el fideicomiso en la Ley de Contrataciones del Estado, ¿no? Como una buena herramienta de gestión para poderla trabajar como herramienta de gestión de transparencia, ¿no? Como indicaba Fernando, en Colombia y en varios países de Sudamérica, y el fideicomiso pues es una herramienta de gestión a diario que está en todas las obras públicas, ¿no? Y que acá en nuestro país recién estamos iniciando. Y espero que también los contratistas comiencen a preguntarnos, vean las facilidades, el apoyo que se les puede dar, ¿no? Para poder sacar adelante sus obras sin tener que incurrir en gastos financieros que son mediáticos a veces, ¿no? Y que interrumpen una obra y te quitan liquidez. Bueno, eso es todo en este webinar. Nosotros vamos a armar un grupo, creo, acá junto con Fernando y con Rafael, en la cual podrán hacer varias consultas y podremos absolverles también las consultas vía WhatsApp, vía chat, y estamos en contacto siempre, ¿no? Les agradece. Muchas gracias por su atención. Hasta luego. Bien, muchas gracias, ingeniero José Cornejo, por esta importante exposición que usted nos ha brindado. Bien, seguidamente voy a presentar al doctor Rafael Montoya Álvarez, él es CEO de IT Capital. Él cuenta con una especialización en contratación con el Estado por ESAN, también con una especialización en gestión económica y financiera de empresas constructoras por la Escuela de Negocios Gerents de Lima. Tiene una especialización en Derecho Financiero por ESAN. Él es especialista en finanzas y Derecho Financiero, asimismo es especialista en contratación con el Estado y Derecho de Infraestructura e Inversiones. Igualmente especialista en Derecho Corporativo, en Arbitraje Público y Privado. Bien, voy a invitar entonces a nuestro siguiente invitado, como dije, al doctor Rafael Montoya. Adelante, doctor. Gracias, Germán, y gracias a mis colegas que me antecedieron en esta presentación. Te voy a pedir, por favor, Germán, puedas colocar el pantallazo que te puse. Ahí sí, a ver, ahí sí, a ver, no lo tengo yo a la... Te lo mandé por WhatsApp, si no... A ver. Bueno, mientras Germán me da una manito, la verdad que soy uno de los más entusiastas cuando hace 1 año y medio se modificó el reglamento de la Ley de Contratación del Estado, que entró en vigencia el 30 de enero del año pasado, 2019, y en forma muy escueta, porque solo en 3 artículos se reguló el fideicomiso para los adelantos de obra pública. A mí como abogado yo no voy a repetir lo que Fernando y José Luis han mencionado, pero sí quisiera ubicarlos a los asistentes de qué es el fideicomiso y de qué forma nos va a ayudar y nos está ayudando el fideicomiso en obra pública. ¿Ok? Primero, el fideicomiso es un contrato que existe hace más de 30 años en el Perú. ¿Ok? Es un contrato que está regulado en la ley de banca. Sin embargo, hay varias modalidades de contratos de fideicomiso. El más común es el contrato de fideicomiso sobre garantías, ¿ok? Y se dice en el argot financiero de que el fideicomiso es la reina de las garantías. Yo siempre digo, el fideicomiso es la prima hermana de la hipoteca, es primo hermano de la garantía mobiliaria, y que hoy día se conoce, perdón, antes era la prenda, ahora se conoce como una garantía mobiliaria. ¿Y por qué decimos que el fideicomiso es la reina de las garantías? Porque por ficción legal, por mandato legal, se crea un patrimonio autónomo. Y a mí me gusta hablar en lenguaje sencillo para que
los ingenieros, los contadores, los empresarios que están acá y que no son abogados, puedan ellos también entender en forma muy sencilla qué es un fideicomiso. Crear un patrimonio autónomo significa crear un blindaje especial, como lo ha señalado Fernando. Ahí no puede ingresar la SUNAT, no puede ingresar los derechos laborales de los trabajadores, no pueden ingresar terceros. Entonces, esa es la ventaja de un contrato de fideicomiso que, repito, genera un patrimonio autónomo. Ahora, este contrato, que ya existía hace 25 o 30 años en el Perú, recién hace un año y medio ha sido recogido en contratación pública. Y en concreto estamos hablando de 3 artículos, el artículo 53 de la ley y los artículos 184 y 185 del reglamento. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la coyuntura? ¿Por qué estoy entusiasmado en difundir el fideicomiso? Porque este es algo que realmente hoy día nos viene bien. La coyuntura, señores, todos recordaremos, estamos en el 2020, julio del 2020, y hemos vivido eventos realmente, digamos, nuevos que han impactado en la economía nacional y han impactado principalmente en el sector de infraestructura y en la contratación pública. Nos referimos primero a la asunción del señor Pedro Pablo Kuczynski, que tuvo desde el inicio sus problemas de gobernabilidad. Luego vino el tema del fenómeno Odebrecht y el Club de la Construcción. Tercero, vino la disolución del Congreso y las nuevas elecciones, y como para rematar, la pandemia COVID. Entonces, en esa coyuntura, el sector infraestructura y el sector construcción es un sector entendido como sensible, ¿ok? Y cómo negar el sistema financiero tradicional y el sistema asegurador han asumido riesgos y consecuentemente, como lo ha dicho Fernando, han endurecido sus condiciones de crédito. Hoy en día es muy complicado poder acceder a líneas de crédito en general. Y como todos sabemos, nuestra ley de contratación del Estado recoge como garantías a la fianza y a la póliza de caución. Y esa fianza o póliza de caución se requiere en 2 momentos. Al momento de firmar un contrato, la de fiel cumplimiento, y al momento de solicitar adelantos. Dicho sea de paso, todos también sabemos que hoy en día los adelantos son el 40%. Entonces, en esa coyuntura complicada, y pese a que el fideicomiso de adelantos de obra pública está vigente desde el 30 de enero del año pasado, acabamos de escuchar a Fernando, y ellos han sido los únicos que han hecho el primer fideicomiso. Entonces, hace año y medio, el fideicomiso de adelantos de obra pública está en el reglamento de la Ley de Contratación del Estado y nadie lo ha utilizado. Porque el fideicomiso que se venía utilizando era ese contrato que era una garantía del banco o aseguradora emisoras de las fianzas. Es decir, hoy en día, un contratista ganaba una buena pro, presentaba su solicitud de crédito a un banco o a una aseguradora, esta entidad le aprobaba la línea, le daba las fianzas, pero exigía como garantía un contrato de fideicomiso. ¿Ok? Entonces, el fideicomiso que los contratistas siempre han escuchado en los últimos 10 años ha sido garantía de los emisores de fianzas. ¿Ok? Garantía que, por cierto, englobaba todos los flujos de una obra, es decir, los adelantos y los ingresos o valorizaciones mensuales. ¿Ok? Entonces nos ubicamos todos en ese contexto. Antes el fideicomiso era una garantía del emisor de la fianza. Sin embargo, esto se modificó el 30 de enero del año pasado y hoy día el fideicomiso es constituido por la entidad pública. ¿Ok? Lo hace directamente. Entonces, una de las primeras ventajas que tiene que entender el contratista y el funcionario público es que se han reducido costos financieros. Porque ya no va a ser necesario la emisión de nuevas fianzas. Y contrariamente a lo que se pudiera pensar que esto es una competencia contra los emisores de fianzas, luego voy a expresar que es todo lo contrario. Es un disparador de nuevas líneas y es un disparador de nueva capacidad de ejecución de los contratistas.
Pero entonces, nuevamente, con el fideicomiso de adelantos de obra pública, porque la fianza de fiel cumplimiento, el fiel cumplimiento para hablar con propiedad, sigue siendo fianza o póliza de caución, ¿ok? Pero ahora ya no necesitas, amigo contratista, amigo ingeniero, conseguir fianzas para los adelantos. Ahora directamente la entidad pública te puede otorgar esos adelantos a través de la constitución de un fideicomiso. Perfecto, entonces ahí tenemos un ahorro importante y que hay que tenerlo en cuenta. Ahora, ¿cómo la norma nos dice que tiene que estar expresado el fideicomiso? Porque acabo de decir que un artículo de la ley y 2 artículos del reglamento han detallado cómo hacer ese fideicomiso. Las características ya los mencionó Fernando, el constituyente y beneficiario es la propia entidad, el contratista es un tercero interviniente, la entidad pública designa al fiduciario y el fiduciario designa al supervisor del fideicomiso. ¿Cómo es esto en lenguaje sencillo? ¿Quiénes son los actores principales de este contrato? Primero, la entidad pública, como titular de la obra. Él es el que lo constituye y él es el beneficiario. El segundo actor importante son los señores fiduciarios. En lenguaje sencillo, el administrador de los flujos. El administrador, o sea, los flujos, los adelantos se van a entregar al fiduciario, que dicho sea de paso, y acá hago un publicherre a Fernando y a todos los fiduciarios, son entidades supervisadas por la SBS. Ojo, no es cualquier hijo de vecino, son entidades supervisadas por la SBS. Si no me equivoco, en el Perú existen 6 u 8 entidades financieras supervisadas que tienen la facultad de ser administrador de fideicomiso. O sea, es una responsabilidad muy seria. Y el tercer actor principal es el supervisor del fideicomiso. El supervisor es una empresa privada especializada, pero que va a ser, como dijo Fernando, los ojos del fiduciario para llevar el control y el manejo de los fondos. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos dice la norma? Oye, ¿cómo tengo que colocar el fideicomiso? La norma nos dice que debe estar en las bases. Debe estar en las bases. Y el día de hoy yo quiero felicitar y aprovechar esta oportunidad para congratular a la Autoridad de la Reconstrucción con Cambios, que por primera vez, este viernes 17, en un proceso, ha colocado el fideicomiso de adelantos de obra. No he visto otra entidad pública que haya colocado este fideicomiso en alguna base colgada en el SEACE. Felicitaciones a la presidenta ejecutiva, Amalia Moreno, que cumplió su palabra, porque estuve con ella en un evento en marzo y ella dijo que creía en los fideicomisos de obra pública y ya lo hizo. Dicho sea de paso, el 11 de mayo se modificó el reglamento de procedimiento especial de contratación de la reconstrucción con cambios y ya se incluyó para los procedimientos PEC el fideicomiso. Eso fue el 11 de mayo de este año, porque antes solo estaba permitido para los procesos regulados por la Ley de Contratación General. Entonces, hoy en día, tú puedes utilizar el fideicomiso de un procedimiento general, dicho sea de paso, mayor de 5 millones de soles, es lo que dice la norma, y hoy día, desde el 11 de mayo, también puedes solicitar o también se puede colocar en las bases, en los procedimientos de reconstrucción con cambios, el fideicomiso a partir de 5 millones. Entonces, ¿dónde tiene que estar colocado? En las bases. ¿Y qué pasa, Rafael, si no está colocado en las bases? Bueno, tú tienes la posibilidad, a través de la observación de las bases, puedes exigir de que se incluya el fideicomiso en las bases, de tal forma que si esa observación es acogida, se colocará en las bases integradas del procedimiento. Oye, Rafael, ¿y qué pasa si luego de las bases integradas la entidad no lo puso, nos olvidamos? Hay la posibilidad de que el fideicomiso de adelantos de obra pueda aplicarse. Yo creo que sí. Y yo creo que a través del mecanismo de la modificación contractual, a solicitud del contratista,
por hecho sobreviniente de fuerza mayor o caso fortuito. ¿Qué duda cabe en este momento, a raíz de la pandemia, que nos sigue impactando? Hoy día el presidente Vizcarra ya nos anunció nuevamente la inmovilización obligatoria todos los domingos y seguramente no sabemos lo que pasa. Esto está impactando tremendamente en la economía y las obras, y qué duda cabe que este hecho sobreviniente puede dar lugar a una modificación contractual y ahí solicitar que los adelantos, si no estuvieron en las bases, si no los colocaron en las bases integradas, puedan ser causa de una modificación para que los adelantos se otorguen a través de fideicomiso. ¿Y esto por qué? Porque está muy complicado obtener las fianzas o pólizas de caución. ¿Ok? Entonces ya dijimos dónde están las bases, cómo lo pueden solicitar, y ahora vamos a obtener otra ventaja que es importante que el contratista sepa. Antes, para que te otorguen una línea de crédito, para que te otorguen las fianzas o pólizas de caución, tenían que evaluarte, tenían que hacer un análisis de riesgo crediticio. Evaluaban tu experiencia técnica, evaluaban tu información crediticia y financiera, evaluaban la rentabilidad y viabilidad de la obra. Señores, ahora, en esta coyuntura, ese análisis va a estar únicamente circunscrito a la de fiel cumplimiento. ¿No es que ya no necesitas esa evaluación cuando hay un fideicomiso de adelantos de obra? ¿Se dan cuenta ustedes lo fabuloso que es este mecanismo? Y más aún, si ahora esos adelantos van a ir a un patrimonio autónomo. Otro detalle importante que la norma habla como una condición o como una situación básica es que el fideicomiso va sobre los adelantos, como mínimo. Sin embargo, el fideicomiso, cuando era garantía de un banco o asegurador emisor, era sobre todos los flujos, adelantos y valorizaciones. Hoy día la norma nos habla de como mínimo es sobre los adelantos. Puede ser por los ingresos también. Eso dependerá ya de la casuística y de la práctica de cómo se vaya dando el fideicomiso de adelantos de obra. ¿Ok? Otro dato importante es que los fideicomisos en este momento constituyen un mecanismo de seguridad para que, como dice José Luis, se pueda ejecutar la obra, se pueda vigilar la obra y finalmente la comunidad pueda recibir esa obra. ¿Ok? Este dato es muy importante porque garantiza lo que el fin último de la ejecución de una obra, que es que la comunidad reciba esa infraestructura que estaba recibiendo. Otra cosa muy importante que les sirve a los contratistas, me dice Rafael, ¿y cuánto tiempo dura constituir este fideicomiso? ¿Y cuánto me va a costar este fideicomiso? Hay temas que obviamente dependerá del monto de la obra, del tiempo de la obra, pero a grandes rasgos la norma nos dice, ¿okay?, que el fideicomiso se constituye luego de firmado el contrato, ¿ok? Y desde el momento en que el contratista contrata al administrador del fideicomiso o llamado fiduciario. Desde ese momento, desde que el contratista recibe la propuesta del fiduciario, ese contrato de fideicomiso, después de firmado el contrato, ya se está constituyendo. ¿Ok? En la práctica, y acá Fernando podría corregirme, la constitución del fideicomiso no debería durar más allá de 3 días. Hay que ir a una notaría, hay que celebrar una escritura pública, se publica en el diario oficial, se inscribe en registros públicos, pero mientras tanto yo creo que en 3 días, 5 días, ese fideicomiso debería estar formalmente constituido. ¿Ok? Y luego se tiene 30 días para pedir el primer adelanto, ¿ok? Y luego también el adelanto de materiales. Ahora, ¿qué costos están asociados al fideicomiso? Solo 2 costos. El primer costo es la constitución del fideicomiso, es decir, los gastos notariales y los gastos registrales. Repito, eso dependerá
del monto del fideicomiso, de la cuantía del fideicomiso. Y el segundo concepto son los gastos de administración y supervisión. Los gastos de administración son los que cobra el fiduciario o administrador y dependerá del número de operaciones que se tengan que hacer en el periodo calendario de transferencias, que pueden ser mensual, quincenal o hasta semanal, dependiendo del tipo de obra. Y el otro gasto es el gasto del supervisor del fideicomiso, que como lo hemos señalado, es los ojos de la gestión y de la ejecución y el uso y el buen uso de esos fondos. Entonces, por un lado tenemos la constitución, gastos notariales y registrales, y segundo, los gastos de administración del fideicomiso y los gastos de supervisión del fideicomiso que se cobran en forma mensual. ¿Hasta cuándo? Hasta que se acaben los adelantos, hasta que se amorticen los adelantos. Si yo constituí un fideicomiso adicional que la ley no lo prohíbe sobre las valorizaciones, bueno, será hasta que se pacte entre la entidad pública y según la constitución del fideicomiso. Entonces, yo quiero, a través de este medio, alentar, porque ya el tiempo también me gana, exhortar, invocar a nuestros amigos funcionarios públicos y a nuestros amigos contratistas a que utilicen este contrato del fideicomiso de adelantos, que no es algo nuevo, que existe en el Perú hace 30 años, que siempre ha estado asociado a los bancos, ¿ok? Sino que ahora existe la gran oportunidad de hacer un cambio en la contratación pública. Y yo decía hace unos minutos, el fideicomiso hoy en día es un disparador de oportunidades. Y les voy a explicar por qué. Porque por un lado, normalmente un contratista, una entidad vinculada al sector de la obra pública, tiene un techo, tiene una línea que le asigna una institución financiera o aseguradora. Y vamos a poner un ejemplo. Tú tenías una línea de 5 millones. Consecuentemente, esa línea de 5 millones se te acababa en una obra de 10 millones. Y tú dirás, ¿por qué? Muy sencillo. Porque esa obra de 10 millones requiere 50% de línea de fianzas, 10% fiel cumplimiento y 40% adelantos. Hoy en día, como ya no vas a necesitar los adelantos de obra, esos mismos 10 millones, ¿ok? Esos mismos 5 millones de línea que te han otorgado, técnicamente te van a servir como fianzas de fiel cumplimiento hasta por 50 millones. Porque el 10% de 50 millones es 5 millones. Con lo cual, el contratista tiene potencialmente la capacidad de participar en más obras, de obtener más líneas. Entonces es un disparador de oportunidad. Y también por el lado del emisor, es decir, el banco o la aseguradora, representa una oportunidad de acompañar a su cliente en obras de mayor envergadura. Entonces, hago una exhortación, hago una invocación y felicito a la Autoridad de Reconstrucción con Cambios que el día viernes se animó a colocar en una primera base el fideicomiso, y agradezco a Germán y a la revista y a los organizadores, y también agradezco a mis colegas que me han antecedido en este importante webinar. Muchas gracias. Las gracias a usted, doctor Montoya, por su participación. Yo creo que ha sido muy importante lo que ustedes nos han vertido, que es un tema novedoso, digamos, ¿no? Y que tiene pues mucho pan que rebanar, si cabe el término. Bien, tenemos algunas preguntas de nuestros amigos asistentes que las voy a ir formulando para que puedan pues absolverlas. Hay una pregunta suelta. ¿Podrían detallar los costos de la constitución del fideicomiso y el costo de la supervisión? Me parece que es para el ingeniero Cornejo. De repente él puede absolver la pregunta. Esos costos tanto de supervisión como de la implementación de un contrato de fideicomiso se definen con el fiduciario, que es acá Fernando Vivanco, que es el gerente general. Él es quien toma, digamos, las coordinaciones con el contratista y llega a acuerdos de las partidas presupuestales para
la preparación de un contrato de fideicomiso y el presupuesto para la supervisión técnica financiera, ¿no? Eso se previa, vamos a tener un webinar en la cual van a poder mostrar costos, van a poder solicitar, y nuestros correos creo que van a estar atentos para poder darle soluciones a eso, a esos puntos específicos de precios, ¿no? O de presupuestos, en los cuales cada, digamos, proyecto tiene un determinado presupuesto, ¿no? Bueno, más, de repente Fernando puede darte un alcance mayor en porcentaje, no lo sé, pero ese es un tema de que mayormente lo maneja el fiduciario, ¿no? El doctor Vivanco de repente puede acotar algo más al respecto de la pregunta. Gracias, Germán. Gracias, José Luis. Bueno, como lo mencionó Rafael y José Luis, los costos fiduciarios tienen una estructura que pasa por una comisión de estructuración inicial, que es una comisión única por organizar toda esta estructura del fideicomiso. Y luego viene una comisión mensual, y la determinación del valor de la comisión va a depender de la actividad y el servicio específico que va a brindar el fiduciario, ¿no? Entonces, los pagos a algunos proveedores específicos, liberaciones con qué frecuencia, números de cuentas corrientes del patrimonio de fideikomitidos que se van a requerir, o algún requerimiento específico que la entidad pública, por ejemplo, podría establecer, o el mismo contratista. Entonces, lo que el fideicomiso, un mensaje para todas las personas que nos escuchan, es como un traje a medida. Tenemos que evaluar el requerimiento específico, la necesidad de la obra, la necesidad del contratista, en cuánto tiempo necesita los flujos necesarios para atender la obra. A veces se ponen fechas u horarios de cortes para atender determinadas operaciones cuando hay mucho dinamismo, porque sabemos que esto es muy dinámico. Entonces, va a depender de algunos factores para poder determinar, como dice José Luis, los vamos a invitar, vamos a dejar los datos de contacto para que ustedes puedan directamente poder cotizar alguna operación, y nosotros encantados de poder atenderlos, sin duda alguna. Bien. Lo único que quiero, a ver, de repente puedo acotar un poco el tema, aumentar el tema. Lo único que sí les puedo asegurar, y creo que acá están Fernando y Rafael, están muy, muy por debajo de los gastos financieros de una carta fianza. Muy, muy por debajo. Sí, es un buen punto. Así es. Ok. Una pregunta para el doctor Montoya. En el caso de techo propio, ¿cómo se puede manejar el tema de fideicomisos teniendo en cuenta que hay participantes que son el Fondo Vivienda, el contratista, entidad financiera? ¿Participan para la constitución de la obra en favor de un beneficiario? A ver, el fideicomiso que se pudiera constituir en techo propio va a ser garantía del emisor de las fianzas. Porque hoy en día todos sabemos que techo propio tiene una fianza que es un híbrido de fiel cumplimiento y adelanto. Entonces, no existe una norma que permita que el Fondo Mi Vivienda sea constituyente de un fideicomiso, o sea, en una operación directa con el contratista. Hoy en día, el fideicomiso que se hace en techo propio es en favor del emisor de las fianzas hacia el contratista. Entonces, estamos hablando del fideicomiso tradicional, el que es garantía del banco o de la aseguradora. En cambio, el nuevo fideicomiso, el fideicomiso de adelanto de obra pública, es un fideicomiso donde no participa el banco o la aseguradora. Para nada. Solo participan la entidad pública, el fiduciario y el contratista como tercer interviniente. Ok. Una pregunta para el doctor Vivanco. ¿Qué causal puede evitar a una empresa obtener el fideicomiso? De acuerdo. Como vimos en mi presentación, lo que nosotros hacemos al tomar una operación y al evaluarla, primero vamos y revisamos las condiciones legales, ¿no? En el caso de los fideicomisos públicos, que es motivo del presente webinar, verificamos que se cumplan las condiciones que la norma establece, ¿no? Que el fideicomitente, que es la entidad pública, haya solicitado a través de los documentos del proceso público la constitución de un fideicomiso, que se cumpla con la valla de los 5 millones para arriba,
que el fideicomitente sea la entidad pública, que en ese fideicomiso participe un supervisor que sea designado por el fiduciario, y lógicamente dentro del proceso de evaluación que le corresponde a un fiduciario por normativa de la SBS, no solo por la normativa de conocimiento del cliente que nos exige la Superintendencia de Banca, hacemos una evaluación del contratista, ¿no? Entonces requerimos información del contratista desde las partidas registrales, los poderes de los representantes legales del contratista, ya sea que sea una persona jurídica o sea un consorcio. Si fuese un consorcio, solicitamos información además de cada uno de los consorciados que participan e intervienen además en el contrato de fideicomiso junto con el consorcio, y pedimos información financiera para poder tomar conocimiento de la persona que va a convivir con nosotros dentro de un proceso de fideicomiso. Porque de acuerdo a ley, va a ser mi cliente. Entonces va a llenar una ficha de cliente, nosotros vamos a hacer una evaluación de conocimiento de cliente, y luego de esa evaluación, que es muy expeditiva, en el caso de nosotros tenemos herramientas sistémicas para poder hacerlo de una manera bastante eficiente y rápida, damos luz verde para poder constituir el fideicomiso. Y acá hay otra pregunta para usted, doctor. ¿Cuáles son las funciones del fiduciario en un fideicomiso público? A ver, la principal función del fiduciario es administrar el flujo de los adelantos de la manera como se establezca en el contrato de fideicomiso, respetando lo que la norma indica que es la finalidad y el destino de estos flujos, ¿sí? Entonces, la responsabilidad del fiduciario se tiene que primero ceñir a lo que dice la norma. El contrato de fideicomiso tiene que replicar de alguna manera esta finalidad, y la responsabilidad y la obligación del fiduciario es cumplir con suma diligencia con operar y ejecutar los flujos dinerarios de los adelantos de la manera como se estableció en el contrato de fideicomiso. El fiduciario no tiene una administración discrecional de los flujos del fideicomiso, esto es muy importante decirlo. El fiduciario hace una administración bajo un encargo fiduciario, de tal manera que nosotros cumplimos determinadas responsabilidades respecto al flujo que estamos recibiendo. Por eso es que el contrato de fideicomiso usualmente suele ser un fideicomiso, un contrato muy operativo, un contrato en el que se establece con mucha precisión y se hilvana cada una de las cláusulas para que pueda funcionar de una manera adecuada y no existan vacíos. Entonces, cuando las personas que nos acompañan hoy y tengan una experiencia de fideicomiso con nosotros, espero que sea así, van a ver que nuestros contratos de fideicomiso contemplan un proceso operativo largo, no tedioso, porque en la práctica es muy ágil el dinamismo del cumplimiento de las obligaciones, pero sí es un contrato muy operativo que señala muchas obligaciones, no solamente el fiduciario, porque el fiduciario asume una responsabilidad, que es la que he mencionado, sino también el fiduciario establece responsabilidades de todos los actores, tanto de la entidad pública, que es el obligado de transferir los adelantos a la cuenta corriente del fideicomiso cuando se aperture, tanto del contratista, que tiene la obligación de solicitar los adelantos de la manera adecuada y cumpliendo el protocolo establecido en el contrato de fideicomiso, y tanto del supervisor, que tiene también determinadas facultades, como bien explicado José Luis en su exposición. Una pregunta de repente en general para todos ustedes. ¿Cómo se administran los flujos que se encuentren en el patrimonio fideicometido? De repente usted, doctor, podría inicialmente responder. Sí, yo comento algo un poco para ver el tracto de cómo es que se logra el ingreso de los flujos de adelanto a la cuenta de un fideicomiso hasta cómo se produce el procedimiento de la salida, ¿ya? Como había mencionado, cuando se constituye el fideicomiso, nosotros lo escrituramos ante un notario público, con lo cual se crea un contrato que luego lo publicamos en el Diario El Peruano, y luego de eso, para materializar la operatividad del fideicomiso, lo que tenemos que hacer es acudir a un banco local para solicitar la apertura de la cuenta del fideicomiso, ¿ya? Entonces, ese proceso se encarga el fiduciario. Lo que hace el fiduciario es cumple con los requisitos que va a pedir el banco. Para esto, previamente, se consulta a la entidad pública y al contratista en qué banco es que ellos quieren trabajar. Probablemente en esta línea el contratista
solicite trabajar con algún banco específico porque ya mantiene relaciones comerciales con el banco y porque los proveedores también trabajan con ese banco. Entonces, usualmente nosotros consultamos en qué banco vamos a aperturar la cuenta del fideicomiso. El banco se establece expresamente en el contrato de fideicomiso o nos pueden mandar una carta luego de la constitución del fideicomiso indicándonos, señor fiduciario, el banco designado para la apertura de la cuenta del fideicomiso es el banco tal. Nosotros con esa instrucción vamos a la entidad bancaria que nos indican y lo que hacemos es solicitar la apertura de la cuenta corriente. ¿Cuánto tiempo se puede demorar una entidad bancaria en aperturar una cuenta del fideicomiso? Mira, el plazo va desde 3 días, los bancos más eficientes, que son la mayoría de los bancos, hasta, hemos tenido experiencias donde pueden demorar 5 o 7 días. ¿Ya? Entonces, ese es el promedio en el que un banco local te apertura una cuenta del fideicomiso. Ya hoy, 2020, los bancos conocen muy bien el fideicomiso. Como dijo Rafael, el fideicomiso tiene más de 30 años de existencia en el país, entonces hay mucho dinamismo en cuanto a los documentos que se tienen que presentar para las aperturas de la cuenta del fideicomiso. Esta cuenta que se apertura, es muy importante que lo sepan, es una cuenta que pertenece al patrimonio fideicomitido. No es una cuenta que pertenece al contratista, no es una cuenta que pertenece a la entidad pública, no es una cuenta que pertenece al supervisor, tampoco es una cuenta que pertenece al fiduciario, eso también es muy importante, eso no está dentro del balance del fiduciario, está dentro del balance del patrimonio fideicomitido como ente jurídico independiente, separado. Entonces, el banco apertura la cuenta del fideicomiso y a partir de ahí es que nosotros tenemos la posibilidad de recepcionar los flujos de la obra. ¿Qué es lo que hacemos? Mandamos una carta a la entidad pública y le decimos, entidad pública tal, te comunico que el número de la cuenta del patrimonio fideicomitido es este, más el CCI. De tal manera que la entidad pública que firmó el contrato de fideicomiso ya sabe que tiene que depositar el adelanto a esa cuenta del patrimonio fideicomitido. A partir de ahí, lo que se hace, el fiduciario, ya teniendo la cobertura sobre el patrimonio fideicomitido, es seguir el procedimiento estricto enmarcado en el contrato de fideicomiso para poder hacer las liberaciones correspondientes. Esto es la solicitud del contratista, el visto bueno del supervisor y la aprobación del fideicomisario. Llámese la entidad pública, ¿no? Ese es el tracto de cómo es que se opera el contrato de fideicomiso. No sé si quiera José Luis o Rafael hacer algún aporte adicional. Sí, ¿alguna acotación, ingeniero? No, yo creo que Fernando lo ha hecho bastante bien, es la operatividad que ellos realizan como fiduciarios diariamente, entonces, básicamente eso es. Ahora, la única pregunta que pondría, Fernando, ¿qué es lo que ustedes han previsto para el manejo de, por un lado, los adelantos que van en fideicomiso, utilizando la norma tal y como está redactada, ¿no? Es decir, que solo el fideicomiso es por los adelantos. Y asumiendo que ese fuese el interés primigenio que tenga la entidad, solo los adelantos. Entonces tendríamos un fideicomiso para los adelantos y por otro lado una cuenta CCI para los ingresos y valorizaciones del contratista, ¿así sería? Sí, eso es una buena pregunta. No, como dice Rafael, la norma hoy lo que contempla es la posibilidad de que los adelantos vayan a una cuenta fiduciaria a través de un fideicomiso público donde la entidad es el fideicomitente y beneficiario de ese fideicomiso. Sin embargo, la ley no te dice qué va a pasar después, ¿sí? Entonces, lo que nosotros pensamos como fiduciarios, porque es nuestra función y vemos la eficiencia, y creo que José Luis y Rafael lo han dicho muy bien también en la discusión, los beneficios del fideicomiso en general. Creo que las valorizaciones que vienen después de los adelantos también deberían seguir en un mecanismo de fideicomiso. ¿Por qué? Porque esta estructura inicial que se arma y se contempla y se empieza a dinamizar de esta manera, debería poder continuarse así hasta el final de la obra. Es decir, mantener un supervisor, mantener una cuenta del fideicomiso y tener un protocolo estricto para las liberaciones correspondientes para la obra, ¿no? Eso, como dije en mi exposición, trae beneficios tanto para la entidad pública, que sabe que los flujos se van a conducir específicamente para esa obra, y trae beneficios para el contratista también, porque tiene esos flujos alocados, distinguidos de los flujos que es su patrimonio específico, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos casos donde hay consorcios y hay contratistas
específicos, y ese interés de ellos, en lugar de que uno de los contratistas maneje la caja, eso se lo encarguen a un tercero profesional y especializado, ¿no? Entonces, en nuestra experiencia, el fideicomiso ha calzado muy bien para los intereses de ambos actores. Otra pregunta para el doctor Vivanco. ¿Se tiene que dejar garantía inmobiliaria para poder hacer un fideicomiso o no necesariamente? No. Para esta clase de fideicomisos públicos que hemos conversado hoy día no es necesario, la ley no lo exige, la entidad pública tampoco, y no formaría parte de un esquema de esta naturaleza, simplemente porque este es un fideicomiso básicamente de administración de flujos. ¿Sí? Lo que quiere la entidad pública es decir a todos, contratista, hoy prefiero que el dinero se administre profesionalmente a través de un fideicomiso y no lo recibas tú directamente en tu cuenta corriente, por los riesgos naturales y propios que ustedes saben que pueden ocurrir y que José Luis lo dijo muy bien en su exposición. Entonces, no es necesario poner una garantía inmobiliaria de ese tipo porque solamente el fideicomiso de flujos y es un mitigador de riesgos efectivo para esta clase de operaciones. Germán, no se te escucha. Germán, estás en mute. Sí, no, señalaba que un participante nos comenta que debería ser de acuerdo con la amortización de los adelantos, porque se dará el caso que ingrese más de lo que quede por amortizar. Este es un comentario que nos hace un participante. ¿Cuál es la pregunta? Es la pregunta, la pregunta anterior, ¿no? Sí. Si se tiene que dejar garantía inmobiliaria. No. No, bueno, la misma respuesta que decíamos, ¿no? Para Elías, creo que había hecho ese comentario, y Guillermo, que hizo la pregunta. No se requiere una garantía inmobiliaria para los fideicomisos. Por lo cual no inmovilizas tampoco activos para que puedas apoyar otro tipo de actividades. Bien, nos ha ganado el tiempo. La verdad que ha sido muy interesante este tema. Es un tema que tiene para bastante, para hablar más sobre este asunto. Tal como lo hemos señalado, es el nuevo fideicomiso en obras públicas y la reconstrucción con cambios. Hay mucho que arar en este terreno. Quiero agradecer al doctor Fernando Vivanco, ¿no? Gerente general de Corfit Fiduciaria, al ingeniero José Cornejo Sarabia, gerente general de Megaflex Perú SACS, la supervisora de fideicomisos, y al doctor Rafael Montoya Álvarez, CEO de IT Capital, por su participación. Y a los participantes, pues, estamos siempre a la orden de ustedes. Asimismo, también al boletín virtual Brújula Económica, que nos ha permitido llegar con esta información muy puntual y muy interesante, sobre todo para el sector construcción. Amigos, ha sido todo por hoy. Muchas gracias y siempre estaremos atentos a cualquier inquietud, así como nuestros distinguidos expositores que nos han acompañado esta noche. Muchas gracias y buenas noches para todos ustedes. Muchas gracias, Germán. Hasta luego a todos. Buenas noches, Germán. Buenas noches a todos. Éxitos. Buenas noches.